Hola amigos y amigas del canal Opositar es fácil si sabes cómo, soy Eugenio Martínez y hoy seguimos con las clases de Constitución Española. Hoy es la clase número 18 y hablamos del título tercero de las Cortes Generales, el capítulo tercero que habla de los tratados internacionales y pasamos al artículo 93. El artículo 93 habla que mediante ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Aquí quizás la pregunta que hay que quedarse clara es que para cualquier tratado internacional requiere que se establezcan esas cesiones de celebración de tratados mediante ley orgánica. El artículo 94 dice que la prestación de consentimiento del Estado para obligarse por tratados o convenios requiere una previa autorización de las Cortes para asuntos que tratan de tratados de carácter político, carácter militar, cuando afectan a la integridad territorial del Estado, a los derechos y deberes fundamentales del título primero, aquellos que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública o cualquier aquellos que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para esa ejecución. El artículo 95 habla de la celebración de los tratados internacionales que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución, exigirán la previa revisión constitucional. O sea, para poder acordar un tratado internacional que va contra alguna norma de la Constitución, primero hay que cambiar la Constitución. El Gobierno o cualquier Cámara puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción, o sea, el competente para ver si hay contradicción entre ese tipo de acuerdo y la Constitución es el Tribunal Constitucional. El artículo 96 habla de los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Eso también hay que tenerlo claro, que cuando hay un tratado internacional que cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Asimismo, contempla que esas disposiciones pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas de derecho internacional. O sea que aquí la pregunta es ¿cómo se podrán modificar o suspender esas disposiciones de acuerdos internacionales? Pues mediante las formas previstas en los propios tratados o de acuerdo a las normas del derecho internacional. Esa sería la respuesta. El título cuarto del Gobierno y de la Administración. Aquí pasamos a el Gobierno concretamente. Y el artículo 97 dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Esas son las competencias del Gobierno. Dirigir la política interior-exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Cuando habla de las funciones, tenemos que ver que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Quedaros con esos conceptos que también son muy fáciles de que salgan. La función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Esas son las funciones que ejerce el Gobierno. El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. ¿Cuál es la función del presidente? Pues dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. O sea, dirige a los ministros y a los demás miembros del Gobierno, pero dice que la responsabilidad directa de estos, la gestión que haga, son de ellos mismos, claro. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni otra función pública que no se derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Esas son las incompatibilidades de los miembros del Gobierno. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. El artículo 99 basa sobre el nombramiento del presidente del Gobierno y dentro de este título cuarto del Gobierno y la Administración, el artículo el 99, establece que el rey, previa consulta de los representantes de los partidos políticos y a través del presidente del Congreso,
propondrá a un candidato a la presidencia del gobierno. El candidato expondrá ante el Congreso el programa político de gobierno y solicitará la confianza de las cámaras. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de mayoría absoluta, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. Si el Congreso de los Diputados no alcanza dicha mayoría, se somete a votación 48 horas después. Si la confianza se considera otorgada por mayoría simple y si tras las citadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si en el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación, ningún candidato tuviera la confianza del Congreso, el rey disolverá las cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. De aquí quedaros claro que el plazo para nombrar al presidente del gobierno después de unas elecciones son 2 meses, que si transcurridos estos meses no adquiere ninguno de los candidatos la confianza del Congreso, el que disuelve las cámaras es el rey y el que convoca las nuevas elecciones es el rey con el refrendo del presidente del Congreso. El artículo 100 habla del nombramiento de los ministros, que dice que los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Aquí también tener en cuenta que es una pregunta normal en el tipo test, es quién nombra o quién separa a los ministros. Es el rey, pero en realidad el que los propone para su nombramiento o su separación es el presidente del gobierno. El artículo 101 habla del cese del gobierno. El gobierno cesa cuando se celebran nuevas elecciones generales, en el caso de pérdida de confianza parlamentaria prevista en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. El artículo 102 habla de la responsabilidad de los miembros del gobierno y dice que la responsabilidad criminal del presidente y los miembros del gobierno será ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuese por traición o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de 1/4 parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de este artículo. El artículo 103 habla de la administración pública, que sirve con objetividad los intereses generales y actúa en base a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Esos son los principios en base a los que actúa la administración pública. ¿Y a qué debe de estar sometida? Plenamente a la ley y al derecho. O sea que esos conceptos son los que tenéis que tener claros. Los órganos de la administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y la garantía para la imparcialidad de los ejercicios de sus funciones. El artículo 104 establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Esta pregunta también es recurrente. ¿Cuáles son las misiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. ¿Y de quién dependen? Pues dependen del gobierno. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el artículo 105 vemos la participación de los ciudadanos. Dice que una ley regulará la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, el acceso de los ciudadanos a archivos y registros administrativos, salvo que afecten a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de delitos y a la intimidad de las personas, el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia al interesado. En el artículo 106 vemos el control judicial de la Administración. Quiere decir que los tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Eso es lo que en derecho administrativo es la responsabilidad patrimonial. El Consejo de Estado es el artículo 107, dice que es el supremo órgano consultivo del Gobierno y establece una ley orgánica para su composición y competencia. Bueno, pues con esto acabamos la lección número 18 de la Constitución Española y el título cuarto del Gobierno y la Administración. Os recuerdo que estos apuntes, estos PDF, os los puedo remitir sin ningún tipo de contraprestación, simplemente con que os deis de alta en el canal y me lo solicitéis a través de un correo electrónico dirigido a spr.eugenio@gmail.com. Así podréis trabajar estas clases, estos vídeos sobre el PDF, sobre el papel, que os será más fácil para memorizar y poder apuntar y hacer anotaciones. Asimismo, animo a seguir estudiando porque este es un buen año para que podáis sacar vuestra plaza y os recuerdo que opositar es fácil si sabes cómo. Un saludo.